Jóvenes de cuarto semestre, bienvenidos a Literatura, bloque 2. Les saluda el maestro Florencio Gómez Vargas desde el COBAEM, plantel 35, Tecámac 2. Vamos con el bloque 2, el género dramático. Propósito del bloque: relaciona el origen y evolución del teatro con los subgéneros para reconocer problemáticas sociales, expresando emociones y sentimientos mediante la puesta en escena de un tema que refleje la visión de su entorno. Ahí tenemos nuestro propósito. Vamos a relacionar el origen y la evolución del teatro con los subgéneros para reconocer problemáticas sociales. Los aprendizajes esperados al término de este bloque: analiza el origen del teatro y sus subgéneros para reconocer desde la ética problemáticas sociales del entorno. Desarrolla su potencial artístico a través de la creación del guión teatral y su representación, favoreciendo la sensibilidad y la conciencia social ante las situaciones de su entorno. Aquí tenemos el propósito y los aprendizajes esperados. Vamos a iniciar por ver dónde va a dar su origen el teatro. ¿Sí? Este teatro, al igual que el género lírico, al igual que el género narrativo, este género dramático, va a tener su origen en la antigua Grecia, precisamente en Atenas, en los siglos 5, 6 a.C. Estos griegos van a crear este género, este teatro, en honor a Dionisio, ¿sí?, el dios del vino. A ellos les gustaba mucho y decidieron crear este teatro, estas representaciones, en honor a su dios. ¿Sí? Estos primeros teatros ahí en la antigua Grecia fueron dedicados a este dios, a Dionisio. Sus teatros se dividían en 3 partes: lo que era la orquesta, donde estaban las personas que dirigían, apoyaban con música; el lugar para los espectadores, la sala; y la escena, donde se presentaban los actores. Entonces, aquí tenemos lo que es el origen del teatro. Dar su origen en la antigua Grecia, siglo V, siglo VI a.C., en honor a Dionisio. Los primeros teatros dedicados a su dios. Continuamos con el género dramático. ¿Qué es el género dramático? Son textos creados con el propósito de ser presentados ante un público. Cuando un dramaturgo, un autor, crea un texto de este tipo, es únicamente con la finalidad de que sea presentado ante un público. No son precisamente para ser leídos, ¿sí? Los subgéneros más importantes de este género dramático son la tragedia, la comedia y el drama. Hay muchos más subgéneros. En esta ocasión nos vamos a enfocar únicamente un poquito a lo que es la tragedia, comedia y drama. Son los subgéneros mayores. ¿Qué es una tragedia? Aquí nos dice que es un texto con un final triste, ¿sí? Este tipo de textos, esta tragedia, es donde el protagonista pues se va a ir relacionando, va a ir desarrollando la historia. Este protagonista puede cambiar su destino, pero pues no lo hace porque está destinado a tener un final triste, un final trágico, una tragedia. El protagonista puede cambiar su historia, pero no lo hace. Aquí tenemos un ejemplo, lo que es Romeo y Julieta. Otro ejemplo más claro que nosotros podemos observar en estas épocas, que nos lleva a una reflexión. Este tipo de textos buscan una reflexión, la catarsis en el espectador, que llegue a una reflexión. Un ejemplo de ello lo tenemos aquí con la Pasión de Cristo. Cuando vemos este tipo de representaciones, lo que busca es una reflexión en el espectador. Tenemos otro subgénero, la comedia, un texto con un final feliz. En este tipo de textos se va a hacer mofa de la realidad, de un acontecimiento, de algo que se esté viviendo. En la realidad se va a hacer mofa, se va a estar llevando a cabo aquí a través de una comedia, el cual va a buscar la risa. Su propósito es hacer reír al espectador. Aquí tenemos un ejemplo, pero un ejemplo más claro de ello nosotros lo vemos aquí en un texto, en una comedia, en la cual nosotros la podemos apreciar de manera muy clara: Una familia de 10.
se hace mofa de la realidad mexicana, de qué es lo que están viviendo los mexicanos, cómo se vive en una familia mexicana. Bien, y tenemos otro subgénero que es el drama. Este subgénero es la combinación de la comedia y la tragedia, también conocido como tragicomedia. ¿Qué es la tragicomedia? Combinación de una tragedia con una comedia. En determinados momentos tiene elementos trágicos y elementos cómicos, llamado drama o tragicomedia. Continuamos con los elementos del género dramático. Estos son los personajes, los diálogos, acotaciones y el dramaturgo. Los personajes son los que realizan las acciones dentro de la historia, dentro del texto dramático o dentro de la obra de teatro. Los diálogos, lo que dicen los personajes, los parlamentos. Las acotaciones son las acciones que van a realizar los personajes, indicaciones. Estas en el texto dramático son muy fáciles de ubicar. ¿Por qué? Porque las encontramos entre paréntesis. Y el dramaturgo, pues es el autor, es quien escribe la historia. Continuamos con los elementos de la representación escénica. Elementos ahora de la representación escénica. Para llevar a cabo la representación escénica necesitamos el guión, es el texto, todo el texto, el formato. Tenemos otro elemento, la modalidad discursiva. Intercambio de mensajes, pueden ser diálogos, monólogos, soliloquio. Aquí los tenemos. Las acotaciones, ya lo habíamos mencionado. El lenguaje corporal, las acciones que deben realizar los personajes dentro de la historia. Los apartes son acciones que se deben de dar a conocer. Las oye únicamente el público, no los actores de la escena. Van a comunicar algo lo que el público no está enterado. Por ejemplo, cuando escuchamos que un mes después, un año después, le avisan al público qué es lo que continúa, qué es lo que va a pasar. La trama, pues es todo el argumento, la introducción, el desarrollo, el desenlace. El espacio es el lugar y va a estar enmarcado por la escenografía, toda la escenografía, signos lingüísticos, corporales, la iluminación y la música. Esto nos van a dar todo el espacio de donde se está desarrollando la historia, las acciones. El tiempo es ficticio, se presenta durante el transcurso de la obra. En una obra puede tardar 1 hora, 2 horas o más, y aquí en este transcurso de este tiempo de la representación, pues pasan días, meses o incluso años. Los personajes, pues ya lo habías mencionado, son los que realizan las acciones dentro de la historia, principal, secundario y otros tipos de personajes. Entonces aquí tenemos los elementos de la representación escénica. Continuamos con la estructura del género dramático. Como todo tipo de textos, tiene una estructura externa y una estructura interna. Dentro de la estructura externa, vamos a ver, esto es cuando se lleva a cabo la representación. Esta estructura externa la vamos a apreciar nosotros ya en un teatro. Se va a llevar a cabo por escenas, cuadros y actos. Un acto, ¿qué es un acto? Lo ubicamos muy fácil en la obra de teatro, se va a identificar por la caída del telón. Esto va a ser un acto. Corresponde a una unidad temporal. Debe de tener ciertas acciones para llevar a cabo un acto. Así el cambio de un acto a otro queda determinado por la salida de todos los personajes o un cambio de espacio temporal. Los cuadros vamos a ubicar, son diferentes a los actos. Se refiere a una unidad de espacio temporal. A diferencia del acto, los cuadros indican un cambio temático, de ambiente, no de acción. O sea, así que un cuadro únicamente lo vamos a identificar, no es un cambio de lugar. No va a ser un acto. Ahorita lo vamos a identificar un poquito más. Las escenas las vamos a ubicar por la entrada y salida de personajes. Entonces, varias escenas van a componer un cuadro. Varios cuadros van a componer un acto. Entonces, tenemos que escenas, o entrada y salida de personajes. Los cuadros determinan nada más un cambio pequeño de lugar, no de temática en específico. Y aquí indica un cambio temático, pero indican más que nada un cambio de lugar.
Y un ejemplo sería cuando ustedes están dentro de un salón de clase, están desarrollando unas acciones, posteriormente son otras acciones, las pueden desarrollar en las canchas deportivas. No estamos cambiando de acto, estamos cambiando únicamente de cuadro. Posteriormente las acciones las realizan fuera de la escuela y las últimas acciones o otras acciones las pueden desarrollar dentro de una casa. Entonces estamos llevando a cabo 4 cuadros. Esos 4 cuadros nos pueden llevar a un acto. ¿Sí? Entonces, escenas por la entrada y salida de personajes, cuadros nos indican cambios de lugares, marcados por la escenografía, por el decorado, y un acto nos va a determinar una acción completa. ¿Sí? Bien, entonces aquí tenemos escenas, cuadros y actos. Estos dentro de la estructura externa. Dentro de la estructura interna tenemos el planteamiento, la ruptura del equilibrio y el desenlace. ¿Qué es el planteamiento? Bueno, el planteamiento nos va a ayudar a entender la acción, antecedentes de los personajes, el contexto donde se van a desarrollar las acciones y los eventos que van a dar pie al conflicto. La ruptura del equilibrio, su mismo nombre aquí lo dice, es donde se va a empezar a crear la tensión conflictiva. Puede definirse como el procedimiento que bloquea los hilos de la intriga. Esto lo llamamos ruptura del equilibrio. Y el desenlace, su mismo nombre lo dice. Aquí está. Todas las acciones llegan a su fin. Ya les mencionaba hace un momento. Si tienen un final trágico, pues una tragedia. Final feliz, tenemos una comedia, se lleva la risa, y una tragicomedia o drama, la combinación de elementos trágicos y cómicos. Puede tener un final feliz o un final triste. A ver aquí. Entonces aquí tenemos la estructura del género dramático, externo e interno. Continuamos, aquí vamos a verlo todo esto a través de un pequeño ejemplo, un fragmento de la obra de teatro, El fruto al árbol, el pez al agua y la paz al mundo. Aquí tenemos los personajes, uno de los elementos importantes. Vamos a escribir el nombre de los personajes. Estos personajes pueden ir en orden jerárquico o por orden de aparición. Orden jerárquico, de mayor a menor importancia. Protagonista, antagonistas, secundarios, incidentales, los personajes. Eso es en orden jerárquico. O por orden de aparición, como van apareciendo dentro de la obra. Vamos a ver, aquí tenemos el acto 1. Este es el planteamiento. Nos va a indicar todo el contexto, dónde se van a desarrollar las acciones. Este planteamiento es de suma importancia porque nos va a indicar o nos va a apoyar para la escenografía. ¿Sí? Nos va a dar todo para poder llevar a cabo nuestra escenografía. Aquí tenemos un personaje, aquí tenemos la acotación, es la indicación qué es lo que tiene que hacer este personaje. Esto es el parlamento, aquí seguimos personajes, parlamento, aquí tenemos acotaciones. Entonces aquí está, este es un fragmento de un texto dramático. Aquí tenemos también al dramaturgo. Entonces, observemos el autor, la persona o personas que realizan este texto dramático. Entonces, esperamos que con esto podamos entender pues parte de lo que es el género dramático. Pues gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase, en el siguiente bloque.